Tema 13. La decadencia del Imperio de los Austrias. ¿Qué combinación de factores explica el declive de la monarquía hispánica? ¿Por qué entró en declive el Imperio hispánico? El siglo XVI fue el del predominio político y militar del Imperio hispánico en Europa. En cambio, en el siglo XVII se inició su decadencia y la pérdida de su hegemonía en Europa. Las causas de este declive hay que buscarlas en una combinación de factores exteriores e interiores. En el ámbito internacional, una serie de derrotas militares comportaron la pérdida de territorios en Europa y otras potencias, en especial Francia, Inglaterra y Holanda, restaron protagonismo a la monarquía hispánica. En política interior hay que destacar la negligencia de los reyes, el endeudamiento de la hacienda pública, el despilfarro de los recursos llegados de las Indias y muy especialmente el predominio social de unos grupos privilegiados, acostumbrados a vivir de las rentas e incapaces de impulsar la economía productiva. Monarcas poco eficaces y validos ambiciosos. Los monarcas del siglo XVII no gozaron del carisma y la personalidad de Carlos I y Felipe II, que participaban activamente en los asuntos de gobierno. Sus sucesores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, desatendieron el gobierno procurándose de mantener sus rentas y prestigio, y dedicando la mayor parte del tiempo a la caza o a las recepciones palaciegas. Estos monarcas delegaron sus funciones en favoritos o validos que actuaban como jefes de gobierno, restando cada vez más protagonismo a los monarcas. Muchos de ellos utilizaron el poder en su propio beneficio y aumentaron la corrupción y la ineficacia de la administración de la corona. El cargo de valido llegó a acumular tanto poder que la corte era un nido de intrigas entre diversos bandos encabezados por nobles que querían gozar del favor real y convertirse en validos. Además, con el gobierno de los favoritos se hizo habitual que los cargos de la administración del Estado y los honores, los cargos eclesiásticos, las encomiendas, etc., se vendiesen a cambio de jugosos beneficios personales. El valido principal de Felipe III fue el duque de Lerma, entre 1598 y 1621. Influyó en el traslado temporal de la corte a Valladolid, así como en la expulsión de los moriscos. Felipe IV tuvo como valido al conde duque de Olivares. Preparó un amplio programa de reformas encaminadas a fortalecer el poder real. Su carácter autoritario y su enriquecimiento personal le supusieron numerosas disputas. Carlos II tuvo como valido a Juan José de Austria, que era hermano natural del enfermizo rey Carlos II. Aprovechó su prestigio militar para convertirse en valido. La quiebra financiera. La mayor parte de los metales preciosos que llegaban a la península apenas se detenían en ella. Su destino fundamental era financiar los ejércitos que se mantenían en Europa y pagar los productos de importación que se compraban en el exterior. Cuando empezaron a agotarse algunas de las minas americanas y disminuyó la cantidad de plata que llegaba a la península, la monarquía no tuvo suficiente dinero para sufragar sus gastos. Entonces se vio obligada a pedir préstamos a los banqueros extranjeros que exigían un elevado interés y a aumentar los impuestos. Estas medidas no consiguieron recaudar lo suficiente para cubrir los gastos y la Hacienda Real tuvo que declararse en bancarrota, es decir, la imposibilidad de pagar sus deudas. Una sociedad poco productiva. En España, las principales fuentes de riqueza eran la tierra
y las rentas que ésta generaba. La propiedad de estas tierras estaba en manos de los privilegiados, la nobleza, el clero y la alta burguesía, cuya aspiración era vivir de las rentas. Esta mentalidad rentista comportó que los beneficios de la tierra y las riquezas llegadas de América no se utilizaron en la creación de actividades productivas, agrícolas, artesanales, manufactureras o comerciales, sino en la compra de más tierras o en artículos de lujo. Esta situación, unida a la permanente subida de los precios, sumió en la pobreza a la mayoría de la población. El pueblo llano trabajaba solo para sobrevivir, presionado por las rentas que debía pagar a los privilegiados para trabajar las tierras y los numerosos impuestos de la monarquía. La pérdida de la hegemonía en Europa. Los reinados de los Austrias del siglo XVII estuvieron marcados, además de por las crisis económicas, por los problemas militares y políticos, tanto en el exterior como en el interior de la península. En el exterior, el fracaso de los tercios en diversos conflictos y muy especialmente en la Guerra de los 30 años, ocasionó la pérdida progresiva de territorios y marcó el fin de la hegemonía hispánica en Europa. En el interior, las propuestas de Olivares para centralizar el reino y su intento de creación de la Unión de Armas provocaron una grave crisis en 1640 con el estallido de una rebelión en Portugal y en Cataluña. La Guerra de los 30 años. Durante el reinado de Felipe III se puso en marcha una política diplomática para poner fin a los conflictos. De este modo se llegaron a acuerdos con Inglaterra y se firmó la tregua de los 12 años, en 1609, en los Países Bajos. La paz en Europa fue corta y todo el reinado de Felipe IV coincidió con la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, que fue al mismo tiempo un conflicto religioso y una pugna por la hegemonía en Europa. Esta guerra enfrentó a los príncipes alemanes protestantes con el emperador católico de Austria. El conde duque de Olivares fue partidario de entrar en la guerra, al lado de Austria, para mantener la hegemonía de los Habsburgo en Europa y frenar el protagonismo de Francia. El conflicto acabó con la derrota de las tropas imperiales y españolas. En 1648 se firmó la Paz de Westfalia, que reconocía la independencia del norte de los Países Bajos, las llamadas Provincias Unidas, de la corona española, y evidenciaba el declive del Imperio Hispánico en Europa. Las revueltas de 1640. La presión fiscal sobre los distintos reinos y la propuesta de la Unión de Armas derivaron en la crisis de 1640. En Portugal, la rebelión fue impulsada por las clases dirigentes que exigieron la independencia y la proclamación del duque de Braganza como rey de Portugal, Juan IV. Contaron con el apoyo de Francia e Inglaterra, enemigos de la monarquía hispánica en la Guerra de los 30 años, y España reconoció la independencia de Portugal en 1668. En Cataluña, la imposición de nuevos impuestos y el alojamiento de tropas en el territorio provocaron una sublevación de los campesinos, el Corpus de Sangre. Las clases dirigentes se unieron a la rebelión y pusieron Cataluña bajo la soberanía del rey de Francia. La insurrección armada se alargó durante 12 años y finalizó en 1652, cuando el ejército de Felipe IV conquistó la ciudad de Barcelona. El reconocimiento del poderío francés. Después de la firma de la Paz de Westfalia, los enfrentamientos entre la monarquía hispánica y Francia continuaron. En 1659 se firmó la Paz de los Pirineos, por la cual el Imperio hispánico perdió territorios en los Países Bajos, Artois, en el Rin, Sundgau y el Rosellón y la Cerdaña en el norte de los Pirineos, que pasaron a Francia.
En tiempos de Carlos II se reinició la guerra con Francia por la rivalidad en la frontera de los Países Bajos. Los fracasos militares españoles llevaron a la firma del Tratado de Nimega en 1678, por el que Francia se anexionaba el Franco Condado y otras plazas españolas que le permitían cerrar su frontera norte. Estos tratados marcaron el inicio de la hegemonía francesa en Europa y el consiguiente eclipse de la monarquía española. La crisis demográfica y económica. La pérdida de población. En el siglo XVII se produjo una importante crisis demográfica que afectó especialmente al Reino de Castilla. Las principales causas que provocaron este descenso fueron una serie de malas cosechas que conllevaron grandes hambrunas agravadas por los efectos de las epidemias, en especial de la peste, que azotó Castilla desde mediados del siglo. Las continuas guerras, que provocaban un número muy elevado de muertes. Y la emigración hacia América, que redujo de forma sustancial la población, y la expulsión de los moriscos, que afectó gravemente a las áreas rurales. Los problemas económicos. La caída demográfica estuvo acompañada de una crisis económica en todos los sectores. En el campo, se intentó compensar la despoblación rural con una mayor presión fiscal, es decir, exigiendo unas rentas más altas a los campesinos. Esto provocó que una parte de ellos, ya en una situación miserable, prefiriera emigrar hacia las ciudades que vivir de la mendicidad. La industria y el comercio también padecieron la crisis económica. El reino producía materias primas, pero no se transformaban en manufacturas, que se importaban del extranjero. A ello hay que añadir la cantidad de impuestos que gravaban los intercambios y la escasa capacidad de compra de una población cada vez más empobrecida. El comercio con América también sufrió un retroceso. Las colonias empezaron a abastecerse por sí mismas o por compañías comerciales inglesas y francesas. Todo ello redujo la demanda de productos desde el continente americano. A estos problemas se añadió el descenso de las remesas de oro y plata que llegaban de las Indias. La corona contaba cada vez con menos recursos y debía pedir grandes préstamos a los banqueros extranjeros. Ante la crisis, la hacienda pública recurrió a medidas como la devaluación de la moneda para que bajasen los precios y aumentaran las exportaciones. Sin embargo, el retorno de los préstamos con intereses, los gastos de la corte y las partidas para pagar al ejército siguieron absorbiendo el presupuesto. Solo los territorios que pertenecían a la Corona de Aragón, marginados del comercio y la conquista americanos, notaron menos esa crisis. Con una menor presión fiscal, reorientaron su producción y comercio creando compañías comerciales y manufactureras, sobre todo de tejidos. Las causas de la crisis. Vamos a ver 6. 1. La despoblación a causa de la peste, la guerra, las hambrunas, la emigración y la expulsión de los moriscos. 2. El abandono del comercio, la industria y la agricultura a causa de la afluencia de metales preciosos. 3. La inestabilidad monetaria, continuas devaluaciones. 4. El desprecio del trabajo manual, la ausencia de burguesía mercantil. 5. El exceso de impuestos y la institución del mayorazgo que ocasionan la ruina del campo. Y 6. El predominio extranjero en productos manufacturados y la banca. ¿Qué significó la expulsión de los moriscos? La cuestión de los moriscos era un problema sin resolver desde la revuelta de las Alpujarras en el siglo XVI. A partir de aquel acontecimiento, la presión sobre ellos fue en aumento y la Inquisición les acusaba de practicar su religión. En 1609, Felipe III optó
por poner fin a la presencia morisca y decretó su expulsión de todos los reinos peninsulares. Fue la última de las grandes medidas de persecución religiosa que habían comenzado en 1492. Privilegio social y mentalidad rentista. A diferencia de otros países europeos, en los reinos peninsulares no se produjo el ascenso económico y social de la burguesía, y la sociedad estamental se mantuvo en un inmovilismo que consolidó el predominio de la nobleza. Vivir de las rentas. En la nobleza española estaba extendida la idea de que el trabajo era algo ajeno a su condición. Es más, se consideraba como una deshonra para la familia ganarse la vida con el trabajo manual. La mayor parte de los nobles vivían de las rentas que les generaban sus propiedades, tanto rústicas, los latifundios, como urbanas, las casas. Una buena parte de la burguesía comercial intentaba imitar la forma de vida de los nobles, conseguir títulos, comprar tierras o casas para poder vivir también de las rentas. Pero no toda la nobleza podía vivir de sus propiedades. Cerca de 500.000 de hidalgos de origen noble, pero de escasa fortuna, al no querer trabajar, se hallaban en el umbral de la pobreza. Su única solución era poseer un cargo público, servir en el ejército o emigrar a las Indias. El otro estamento privilegiado era el clero. Se estima que existían en el siglo XVII unos 200.000 religiosos que pertenecían al clero regular, en los monasterios y en los conventos, y secular, es decir, los sacerdotes de las parroquias. Aunque había enormes diferencias de riqueza entre sus miembros, la mayoría vivía de las rentas de sus propiedades y de impuestos que cobraban. Las clases populares. En el siglo XVII, las condiciones de vida de los más desfavorecidos empeoraron. Numerosos campesinos, ante el aumento de las rentas que debían pagar a sus señores, habían perdido o abandonado sus tierras. Muchos artesanos y comerciantes se habían arruinado como consecuencia de la subida de los precios del siglo anterior, por la competencia extranjera y la pérdida de mercados en el interior. Ante una sociedad que aspiraba a vivir de las rentas, se extendió la creencia de que era difícil mejorar con el trabajo y el esfuerzo. Por esta razón, se incrementó enormemente la mendicidad. Se calcula que casi 1 millón de personas se encontraban en esta situación. La oportunidad que había significado para España la riqueza americana había sido desaprovechada y, a finales del siglo XVII, la mayoría de la población vivía en condiciones de supervivencia o se hallaba en la marginalidad, vagabundos, mendigos, pícaros. La llegada a la capital del reino. Madrid era, junto a Sevilla, la ciudad más grande del reino. Mateo llegó a la ciudad cruzando el puente de Segovia y se asombró ante la visión del Alcázar, el palacio donde habitaban los reyes, la altura de las torres y de la multitud de palacios, iglesias y conventos que tenía la capital. Como él, más de 130.000 almas buscaban acomodo y poder ganarse la vida en la ciudad. Hidalgos, clérigos, soldados, artesanos, criados, mendigos y pícaros se mezclaban en las bulliciosas calles y plazas. El monarca Felipe IV ordenó construir una nueva muralla y prohibió edificar fuera de sus muros, así que la población se hacinaba en su interior como podía. Mateo, como muchos pobres, vivía en portales, callejones y cuadras. Vivir como un pícaro. Mateo pasa muchas horas en la Plaza Mayor y en los callejones que la rodean. En sus soportales también duermen varias noches. Allí encuentra a veces algún trabajillo, hace recados para los nobles, ayuda a quienes venden sus productos, abre la puerta a los que llegan en carruaje, traslada mercancías, en fin, oficios de pícaro. En ocasiones no le queda más remedio que pedir limosna
hacer de lazarillo a un ciego o intentar conseguir algo de comida o unas pocas monedas sin que sus dueños se enteren. Cuando todo falla, se acerca a alguna de las innumerables iglesias para pedir un plato caliente con el que pasar el hambre.